Hola, nos encontramos nuevamente en esta semana con el objetivo de conocer algunas ideas generales acerca del humanismo. Bienvenidos todos esta semana, tanto en nuestras guías como en nuestra clase que vamos a tener, en una clase virtual. Vamos a hablar de este tema, un tema muy importante, muy interesante. En este comentario, de solo 10 minutos o algo así, vamos a ver algunas de las características generales. Esperando que se cuiden mucho, que estén en casa, vamos a ver cuál es la idea. Humanismo. En los comentarios anteriores, si los pudiste ver, señalamos que el humanismo fue un movimiento intelectual, cultural, filosófico, literario, que se desarrolla en el siglo XIV y se proyecta hasta la mitad del XV. ¿Por qué se llama humanismo? Este movimiento es un movimiento en el cual el ser humano vuelve a ser el centro del pensamiento y de la preocupación. Digo que vuelve porque en alguna medida en otros tiempos, especialmente en los tiempos romanos y griegos, el ser humano estaba en el centro. Existía su religiosidad y el ser humano estaba en el centro. Esto se plantea de que es extraviado durante la Edad Media, en donde se profundiza una visión teocéntrica, en donde Dios es el centro. Ahora que el cristianismo está instalado total y absolutamente dentro de toda Europa. Veamos, el humanismo como definición es una suma de lo que dije hace unos segundos atrás, más lo que voy a ir comentando en este instante. Corriente filosófica, literaria, lingüística puede ser, en la que los textos finalmente desarrollados van a tener al ser humano en el centro. Esto se conoce como antropocentrismo, dejando atrás el teocentrismo medieval ya por última vez que lo señalo. Cuando hablamos de antropocentrismo, estamos viendo al ser humano como máxima creación divina en el centro del pensamiento, como el centro también del universo, como el centro de este cosmos, el centro de la civilización, como esa criatura capaz de desarrollar, de hacer una civilización. El antropocentrismo es también una manera de ver hacia sí mismos este potencial del ser humano. Se plantea que Dios está presente, no es un movimiento ateo. El hecho de dejar atrás el teocentrismo es porque busca otro tipo de explicación de esta cosmovisión del ser humano. Dios está presente, pero como creador, con su máxima creación que es el ser humano. Esto tal vez con algunas anécdotas, algunas cosas vividas en la Edad Media, podríamos comprenderlo un poquito mejor. Espero que lo logremos. En la Edad Media, evidentemente, la población rural, la de las ciudades e incluso grandes monarcas y reyes no sabían leer y escribir, de manera que todo pasaba por la visión cultural y el filtro que la Iglesia daba, la Iglesia católica romana de Europa Occidental. Entonces había una ignorancia respecto a muchas cosas. A ver, cuando a mí me dicen de que si siembro una semilla y voy a tener un fruto, un arbolito con un fruto, y me dice la Iglesia que eso es gracias a Dios, yo lo creo hasta el día de hoy. No obstante, en la Edad Media, todo esto no daba cabida a una explicación un tanto más natural también de las cosas. Entonces, esto de que por lógica una semilla va a dar una mata, una planta y finalmente un fruto gracias a la lluvia, a la tierra, etc. Obviamente que podemos creer gracias a una bendición divina como lo es la lluvia, pero si el campesino no hace un algo de sembrar, ¿cómo vamos a poder obtenerlo en la realidad de algunas de estas cosas? En la Edad Media se hablaba mucho también de los misterios divinos, de cosas que no tenían explicación, del castigo divino, del infierno, de creer total y absolutamente a ciegas. Ahora, la idea del humanismo no es necesariamente desterrar todo esto, sino que abrir más que una ventana, sino que una puerta gigantesca a la posibilidad de entender las cosas, no solo a través de la fe, sino a través de la comprensión de la potencialidad del ser humano como la máxima creación de Dios. El humanismo plantea el uso de la razón y la inteligencia, no solo la fe. En algún contexto puede ir incluso por sobre la fe. En estos tiempos del siglo
14 al 15, chiquillos, las ciencias están bastante en pañales, o algunas ideas científicas muy postergadas. Recuerde que en la Edad Media cualquier persona que encontrara una explicación que no fuera una situación de orden divino o milagroso, por poco y era acusado de brujo o bruja. Recuerde que en la Edad Media aparecen los alquimistas, aquellos que van de manera natural, intelectual, ir conociendo algunas propiedades de los minerales y van a practicar la alquimia. Corrieron muy mala suerte muchos de ellos, porque estaban incursionando en un campo que no era el de la fe, sino que el de la ciencia, el de la razón, el del trabajo intelectual, el de la experimentación. En pañales, por supuesto. Ahora, en este siglo XIV, se empieza a abrir la posibilidad de entender las cosas también a través de estas otras visiones, no exclusivamente religiosas y teológicas. Ahora, el humanismo también presenta un interés enorme por la filosofía clásica greco-romana o greco-latina, como también es conocida. Esto es porque fíjese que en los textos greco-romanos hay un valor enorme, tanto en la filosofía como en la explicación de las cosas. Los mismos griegos, aunque en menor medida que los árabes, por ejemplo, hicieron algunos estudios de anatomía y el cuerpo humano, por ejemplo. ¿A dónde quiero llegar? Estos materiales de orden intelectual, materiales también de orden literario, una filosofía profunda como lo es toda la filosofía griega, la verdad es que es de gran valor intelectual, alimenta también el alma, alimenta el espíritu, alimenta la ética, alimenta la moral. Y los griegos no eran cristianos. Entonces, durante la Edad Media, esta forma de ver el mundo a través de los ojos de un griego no cristiano va a ser reemplazado por la visión teocéntrica. Cuando, como hemos señalado en comentarios anteriores, llega una influencia desde el Imperio Bizantino con sabios y escritores y artistas a Italia, el hecho de haber conservado el idioma y el respeto a esa tradición greco-latina allá en Bizancio, Constantinopla llamada posteriormente, como sabemos, va a generar en estos intelectuales europeos, en estos artistas europeos, en estos hombres como Dante, por ejemplo, motivados por la literatura, va a generar en ellos un rescate de la filosofía greco-latina, porque es tremendamente valorable y no es necesariamente cristiana. Un importante impulso a lo que va a ser más adelante el Renacimiento, como se señaló en el comentario anterior. Existe una idea de un rechazo a los principios medievales de la tradición, el misterio, el misticismo, el oscurantismo, la ignorancia. Pero ojo, el concepto de ignorancia tratado con mucho respeto, porque todos somos ignorantes, ya que hay muchas cosas que no sabemos. Así que ser ignorante no es un problema, al contrario, es fantástico. Hay un mundo por saber. A lo que me quiero referir con la ignorancia medieval es aquella en la cual el campesino simplemente vivía en torno a su sobrevivencia diaria, ante cualquier dificultad, ante la enfermedad como lo fue la peste negra, ante malas cosechas, no tenía cabida alguna otra explicación o esperanza que no fuera exclusivamente Dios. Y en muchas ocasiones, como lo experimentó la misma peste negra, que duraron años, el campesino a la larga terminaba explicándose todas las cosas a través de una bendición o un castigo divino. Hombres cultos también de la Edad Media a veces caían en esta misma forma de pensar, todo visto con el prisma teocéntrico. El antropocentrismo que ya señalamos, la idea del rescate de la filosofía clásica greco-romana, efectivamente va a desplazar lo que señalé recién en esa vida medieval de misticismo, una idea, no sé, de una tierra plana, esa idea de miedos, se vivía con mucho miedo en la Edad Media, en la idea de considerar al ser humano intrínsecamente como un ser perverso, un ser pecador, por poco y maligno. El ser humano era una valiosa creación de Dios con enorme potencial, lo he dicho ya varias veces, y eso es el rescate de lo que es el ser humano, y eso vamos a llamar humanismo. Otro de los elementos es la idea de la libertad del individuo. ¿Por qué? Porque la fe cristiana, efectivamente, desde un análisis profundo de la teología, es una fe que libera.
No estamos hablando en este instante de fe, pero es una fe que libera en la medida que tú confías en Dios. Te sientes liberado de una serie de ataduras, en una dependencia también de Dios. Puede ser contradictorio, ya que no es el objetivo analizar aquello. Sin embargo, cuando a ti te plantean una religiosidad más allá que una experimentación de la fe profunda, una religiosidad llena de reglas que te los puedes imaginar como verdaderos barrotes que no te permiten ir más allá, podemos pensar que ese teocentrismo significaba una jaula dentro de la cual vivía el pensamiento del hombre medieval. No era malo, pero tenía estas características. Ahora, el antropocentrismo, el humanismo, plantea una libertad del individuo para echar a volar su imaginación, para echar a volar todos los conceptos asociados a la idea de libertad del individuo con el pensamiento, incluso su creencia, su duda y, ¿por qué no?, la posibilidad de confiar mucho más en el potencial humano que en los milagros divinos. Por último, existieron algunos elementos que facilitaron el desarrollo del humanismo. Dentro del humanismo, que comienza, dije, en el siglo XIV y se proyecta a unas cuantas décadas avanzado el siglo XV, va a tener grandes exponentes. Dante Alighieri, Erasmo de Rotterdam, vamos a conocer al mismo Tomás Moro, en la política destaca Nicolás Copérnico, entre otros. Ahora, estos grandes escritores, pensadores, van a haber facilitado la difusión de sus ideas, fundamentalmente por 5 elementos que los voy a enumerar muy rapidito. En la Edad Media, pese a todo lo que estoy señalando, de un mundo de ignorancia, etcétera, etcétera, la verdad es que había universidades. Las universidades medievales, Lovaina, por ejemplo, Brujas, aunque es una ciudad, digamos, las universidades en toda Europa, para no equivocarme en nombrar específicamente otra, chiquillos, en la Edad Media existen las universidades, están en manos de la iglesia, sí, pero hay universidades. Y esto facilita el que haya por lo menos un espacio para el desarrollo intelectual. La proyección de las universidades de los últimos siglos medievales hacia el inicio de la Edad Moderna va a facilitar la discusión, va a facilitar la difusión de estos conceptos humanistas. Segundo, ya se ha señalado la migración de sabios bizantinos con una fuerte influencia en las ciudades italianas. Tercero, la idea y el uso de las lenguas vulgares, el idioma común y corriente para la comprensión de las cosas. Un ejemplo tal vez no es el mejor, pero sirve. Las misas, por ejemplo, se hacían en latín y a veces ese burgués, ese comerciante, el aldeano que quería escuchar algo para su espíritu, no entendía nada porque era latín. Ahora, no solo la misa, sino que los textos y tal vez lo que se empieza a hablar y conversar, ¿por qué no?, va en una lengua accesible a la comprensión de este tipo de personas. Termino. La invención de la imprenta, sin lugar a dudas, el impulso más grande, el más grande de todos. Eso se señaló en el comentario anterior y eso facilitó que estos libros hasta el día de hoy los podamos tener. Y por último, hay un espíritu renacentista, un espíritu tolerante, un espíritu abierto, un espíritu que va a tomar los elementos del humanismo, y los va a proyectar también en las manifestaciones pictóricas y escultóricas y artísticas en general durante el siglo XVI. El humanismo así entonces es una forma de ver la vida, el cosmos, el futuro, el pasado, el presente, los fenómenos naturales, en donde el ser humano es el centro como la máxima creación divina. Antropocentrismo y humanismo. Esperando contribuir con un granito de arena a la comprensión de los temas de esta semana y la próxima en nuestras clases del Colegio Alemán St. Thomas Morus, ya nos vamos despidiendo. Cuidarse mucho, seguimos en cuarentena. Chao, chao.